La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Qué alegría saludarte. Qué cerquita está ya la Navidad. Estamos hoy a sábado 23 de diciembre. Mañana ya es Nochebuena. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Bueno, hoy lo más importante que quiero decirte es que te prepares con todo tu corazón porque ya está muy cerca el Señor. Ya está muy cerca el niño Jesús. Ya está muy cerca la Navidad. Las oraciones y las antífonas de la misa de hoy son una preciosidad. Las podéis encontrar en mariaconnosotros.org y en la descripción del vídeo tenéis un enlace también para acceder a todas las oraciones de la misa de hoy. Os recomiendo mucho que las meditéis. Vamos a empezar escuchando con mucha atención el Santo Evangelio. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Es un evangelio preciosísimo, como siempre, interesantísimo. Pero antes de empezar a comentarte algunas cosas de este evangelio, quiero leer contigo la oración colecta de la Santa Misa de hoy, porque me quiero detener en algo
muy importante de esta oración colecta. Dice así la oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, al ver que se acerca el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que nosotros, indignos siervos tuyos, recibamos la misericordia del Verbo Jesucristo, Señor nuestro, que se ha dignado encarnarse en la Virgen María y habitar entre nosotros. Esta es la oración colecta. Solo me quiero detener en una cosa de la oración colecta, que dice que el Señor se ha dignado encarnarse en la Virgen María. Una vez más, también hoy quiero incidir en esto. Jesús nos viene por María. El Verbo se ha encarnado por María. Nosotros solamente podemos recibir a Jesús a través de María. Por eso también hoy te invito de nuevo, querida alma contemplativa, acoge a María en tu casa, conságrate a ella, entrégaselo todo a ella, aprende de ella, vive con ella, porque es ella, y solamente ella, la que nos trae a Jesús. Qué bonito que este año coincida justo el día antes de Nochebuena con un sábado. Qué bonito que hoy sea sábado, porque así nos preparamos el día antes de la Nochebuena con María y de manera especial por ser sábado. Ahora vamos a detenernos en algunas cosas del Santo Evangelio. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto. Así empieza el Evangelio. Fíjate qué bonito. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto. Es decir, la llegó el tiempo. Posiblemente, cuando quedó encinta y pensaba que le faltaban 9 meses para dar a luz, se la haría una eternidad, porque tendría tantas ganas de ver a su hijo que 9 meses le parecerían eternos. Pero llegó el día.
Con esto quiero decirte, querida alma contemplativa, que todo llega en la vida. Todo llega. Hay cosas que deseamos mucho y nos parece que falta una eternidad. Esto que tanto lo deseo, falta una eternidad para que llegue. Uf, ¿cuándo llegará? Pero al final todo llega. Y además, una vez que ha llegado, no nos parece que haya sido tan larga la espera. Con esto quiero decirte, alma contemplativa, que aprendas a ser paciente. Que al final todo llega. Y llega antes de lo que parece. Tómate las cosas con calma. A veces nos alteramos por las cosas, nos preocupamos, nos agobiamos. La sabiduría divina nos enseña a tomarnos las cosas con calma, a afrontarlo todo con serenidad. Como María, que tenía un alma profundamente serena. Y también quiero decirte que al igual que todo llega en la vida, todo se pasa en la vida. Y esto también es muy importante, que lo tengas muy presente, porque te va a ayudar mucho tener muy presente que todo se pasa en la vida, a tener tu corazón en Dios y en la paz de Dios. En la vida hay cosas que nos hacen sufrir mucho. Podemos tener a veces grandes problemas. Pues cuando tengas grandes problemas o cuando tengas cosas que te hagan sufrir mucho, piensa, todo se pasa. Los problemas se pasan, todos los problemas se pasan. Y hay problemas que nos parecen enormes y luego se pasan. Entonces, relativicemos los sufrimientos, los problemas. No les demos un valor enorme. Se pasarán. Y también las cosas buenas se pasan y las personas pasan. Y esto también es muy importante, porque a veces ponemos nuestro corazón en las cosas o en las personas.
pongo mi corazón en tal cosa que tengo y que me gusta muchísimo. O pongo mi corazón en tal cosa que me está pasando y que me está haciendo muy feliz. O pongo mi corazón en tal persona. Todo se pasa, querida alma contemplativa. Las situaciones maravillosas se pasan, las vivo y luego se pasan. Las personas pasan. Todos nacemos y morimos. Las personas pasan. Las cosas, mucho más, pasan. Entonces, no pongas tu alegría fuera de Dios. No pongas tu alegría en ninguna otra cosa. Pon tu alegría en Dios. Antes de terminar, quedan muchísimas cosas por decir. Pero claro, no da tiempo a todo. Vamos a leer la antífona de comunión de la Santa Misa. Es del libro del Apocalipsis. Está tomada del libro del Apocalipsis. Y dice así: Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Este es el regalo que te quiere hacer Jesús esta Navidad. Él está a la puerta de tu corazón y llama. Si escuchas su voz y le abres la puerta, entrará en tu alma y cenará con él, cenará contigo y tú con él. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.